que permiten cierto micromovimiento, favorecen esa consolidación. Pero si nosotros pusiéramos al revés, por ejemplo, un fijador y jaláramos el hueso, pues a lo mejor ese callo no se va a formar porque estoy distrayendo el hueso. Al contrario, no le estoy dando compresión. Y también este callo blando también se va a favorecer o se va a ver favorecido por factores biológicos, como es la oxigenación. Si nosotros bajamos la concentración de oxígeno en la zona central del callo, va a favorecer que se proliferen condroblastos y van a empezar a formar como una armadura de colágeno tipo 2 y esto puede hacer, como veíamos en el video, pues que esté débil y que se pueda refracturar, ¿vale? Pero después de esto, que son aproximadamente las 2 primeras semanas, a partir de la tercera semana, ya debo de empezar a ver yo, obviamente radiográficamente, datos de que ese callo ya no está así cartilaginoso. Si lo viéramos en una radiografía, cuando está en un callo blando se ve como si tuviera como una nubosidad ahí. Se ve así, empieza a ver más consolidado, es la fase de callo duro. Después de la tercera semana se va a formar ese callo duro, ¿vale? Esos extremos van a estar formando ese tejido más gordito de lo normal y pues ese va a depender, esa fase de callo duro también depende del hueso del cual estemos hablando, porque obviamente pues no es lo mismo que yo me fracture un metacarpiano, que me fracture el peroneo, que me fracture fémur. Por eso cada hueso tiene cierto tipo, o cierto tiempo en el cual termina de consolidar. ¿Vale? Entonces, aproximadamente el que más tarda en consolidar, por ejemplo, es el fémur, que puede llegar a tardar hasta 12 semanas, es decir, 3 meses, y después ya debe estar completamente pegado. Si este hueso no está pegado después del tiempo estimado para que consolide, estamos hablando de un retardo en la consolidación ósea. Y si este hueso de plano después de 9 meses no pega, entonces hablamos de lo que se llama pseudoartrosis. Pero hablando de que este hueso le fue chido y si pegó, después van a empezar a aparecer los osteoclastos y van a empezar en el proceso de remodelación ósea. Y así entra el ciclo sin fin del hueso, ¿vale? Entonces, ese es el proceso en el cual se consolida. Entonces, pues ya después de haber visto fisiología del hueso, de ver procesos de consolidación, pues la verdad nos damos cuenta de que el hueso es maravilloso. Así que la moraleja es: el tejido óseo se adapta a todas las circunstancias, es capaz de regenerarse, se recupera por completo, así que en este mundo que está lleno de neuronas frágiles e incapaces de reponerse, sean como el tejido óseo, ¿vale? Muy bien, chicos. ¿Qué tienen ustedes para el día de hoy? Teníamos el tema de tratamiento de fracturas. Ok, va. Espérame tantito, es que Claro, no tenemos hay problemas problema. para proyectar. No te preocupes. Voy. Sí me escucho, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, buenos días. Nosotros somos el equipo 2. Nos tocó el tema de tratamiento de fracturas. El equipo está conformado por Asenet, por su servidor Alexi y por Deina. La siguiente, por favor. Para comenzar a hablar del tratamiento de fracturas, vamos a definir que una fractura, por decirlo así, se puede definir como la interrupción de la continuidad de una placa fisaria, ósea o cartilaginosa. Entonces, aquí, bueno, estas fracturas se van a deber debido a algún impacto o a algún mal movimiento en alguna de las articulaciones o los huesos que implique el daño de estos. Y, por ejemplo, aquí en la imagen podemos ver que un esquema representativo donde nos aclara que, por ejemplo, los gatos causan menos daño que los autos
Entonces, al recibir un impacto de un auto, este puede causar alguna fractura o rompimiento de este hueso. El siguiente, por favor. Entonces, para ello, pues tenemos que hablar, o como introducción les voy a mencionar que por manera fisiológica o de manera fisiológica, las fracturas tienden a consolidar por sí sola, como lo vimos anteriormente. Pues la consolidación se lleva por diferentes etapas, como lo que dijo la doctora, de la etapa ya sea primaria o secundaria, dependiendo de si la fractura está movilizada, bueno, ¿cómo es que se decía? Perdón. Está estable, pues, por decirlo así. Entonces, cuando esta consolidación falla, se produce un cuadro clínico al cual se le conoce como una pseudoartrosis. Esta pseudoartrosis la podemos definir, bueno, no sé si le puedas dar clic, por favor. Bueno, en la imagen estamos viendo una pseudoartrosis en un preoperatorio y un postoperatorio. En la imagen donde dice preoperatorio vemos un foco de fractura sin consolidar a pesar de un tratamiento quirúrgico. La pseudoartrosis se define o se conoce como un evento patológico en el cual ocurre un cese del proceso de consolidación de una disrupción ósea. Entonces, pues cuando esta consolidación falla, tendemos a se produzca en condiciones normales, se deben respetar algunos principios mecánicos, como son el primero, la inmovilización del foco de la fractura como tal, ya que el reposo va a favorecer el callo óseo como tal, o la formación del callo óseo. Esta inmovilización debe ser de manera elástica y debe mantener una discreta movilidad del foco en un estímulo funcional para poder lograr la consolidación como tal. Por otro punto, o otro principio mecánico que tenemos es que si las fracturas tienen tendencia natural a la consolidación, su tratamiento se va a encaminar a conseguir que esta curación se haga tras la reducción. La reducción es otro tipo de proceso que se utiliza para el tratamiento de estas fracturas y lo vamos a ver más adelante. Esta reducción debe tener una buena posición y va a llevarse a cabo con una reconstrucción de la morfología normal del hueso y anatómica en las fracturas articulares, con el fin de lograr una recuperación funcional completa. La siguiente, por favor. Diferentes métodos. Para esto vamos a tener dos métodos que son muy importantes, que puede ser el método sincruentos con el fin de distorsionar lo menos posible el proceso normal de consolidación, que se conocen naturalmente como métodos conservadores, y el empleo de métodos con el fin de obtener mejores resultados anatómicos y funcionales interviniendo quirúrgicamente las fracturas, lo cual se conoce como osteosíntesis. La siguiente, por favor. Y para ello vamos a tener tres objetivos muy importantes o fundamentales del tratamiento. El primer objetivo es la reducción anatómica de la fractura como tal. El segundo objetivo es la contención de dicha fractura y el tercer objetivo es la recuperación funcional de dicha fractura. La siguiente, por favor. Ahora sí. Para hablar de un tratamiento inicial ante una fractura, existe esta mnemotecnia que se conoce como RICE, por sus siglas en inglés es Rest, Ice, Compression, Elevation, lo cual significa la R, el reposo, ya que el reposo va a ser una parte fundamental en el manejo de estas lesiones. La colocación de hielo para poder disminuir este proceso de inflamación después de que se da una fractura, la comprensión para estabilizar dicha fractura y mantener hasta cierto punto
¿cómo se dice? Bueno, sí, por decirlo así o repetirlo otra vez, estabilizada el hueso como tal. Y la elevación para permitir la circulación o el flujo sanguíneo de la extremidad que se vea comprometida en este caso. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno. No, a la anterior, perdón, es que no se veía. Y pues aquí les traigo una tablita en donde podemos ver los dos tipos de tratamientos que vamos a hablar más adelante. Tenemos un tratamiento conservador y un tratamiento quirúrgico. O tiene diferentes técnicas para ser utilizado y tiene diferentes indicaciones en este caso. La siguiente, por favor. Comenzaremos hablando sobre el tratamiento conservador u ortopédico. La siguiente, por favor. Para este tratamiento conservador o ortopédico vamos a ver 3 puntos muy importantes, que es la reducción de los desplazamientos. Después de que se reducen estos desplazamientos por métodos manuales, se sigue con una reducción de dicha fractura como tal y la contención e inmovilización de la fractura, la cual va a abarcar 3 puntos más importantes, que es la inmovilización temporal, la tracción continua y el vendaje con enyesado. La siguiente, por favor. Bueno, hablaremos primero sobre la reducción de los desplazamientos. En todas fracturas con desplazamientos, se debe corregir o reducir las desviaciones para restablecer la longitud y los ejes diaficiarios o el perfil articular, según sea la localización de la fractura. Vamos a tomar 2 puntos muy importantes, que va a ser la corrección del acortamiento, el cual en fracturas diaficiarias de los huesos largos se tiene que restablecer tanto su longitud de una forma completa y permitir cierto acortamiento en algunos casos, como son en los niños. Y después hablaremos sobre el restablecimiento de los ejes en los 3 planos del espacio, que es coronal, transversal o sagital. En este caso, la reducción es óptima, anatómicamente hablando, cuando se necesita corregir este tipo de fractura. Pero se puede decir que tenemos límites de tolerancia para cada una de las desviaciones que existen en este caso. La bibliografía mencionaba que los desplazamientos laterales son tolerables, mientras queden en contacto 1/3 de las superficies fractuarias para que estas puedan ser unidas por el callo óseo como tal. Ahí depende, perdón. Sí. En esa depende, obviamente. ¿Por qué? Porque los grados de angulación que tolere el hueso va a depender del hueso y de la edad que estemos hablando de nuestro paciente. Entre más pequeño sea nuestro paciente, más grados de desplazamiento te puede soportar. ¿Por qué? Porque tenemos algo que, como platicábamos, la remodelación ósea ayuda a que ese proceso sea algo que está completamente activo y con el crecimiento y la remodelación que tiene por él mismo va a compensar. Es decir, si tiene alguna angulación o acortamiento en el fémur o en la tibia o lo que sea, lo logran compensar. Pero si estamos hablando de una persona ya adulta, eso ya no es tan viable, ¿vale? Entonces, sí depende mucho del hueso que estemos hablando y de la edad que estemos hablando de nuestro paciente, ¿vale? Sí, doctora. Bueno, pues como lo dijo la doctora, depende de las angulaciones. En este caso, las angulaciones residuales tienen menor repercusión funcional que otras. En este caso les puse los siguientes ejemplos, que en el miembro superior, en el adulto se puede aceptar una angulación residual de hasta de hasta 10 grados, mientras que en el miembro inferior las desviaciones en valgo van de los 15 a 20 grados y son siempre mejor toleradas que las angulaciones en varo, que estas no deben superar los 5 grados.
Y en el antebrazo se utilizan angulaciones convergentes de ambos huesos y estos tienen una repercusión funcional importante, ya que limita la movilidad y favorece la sinostosis de ambos huesos como tal. La siguiente. La sinostosis quiere decir que es como se quedan pegados. Regrésala un poquito. ¿Por qué? Porque acuérdense que si ustedes ponen su antebrazo y le pegan a su cuerpo, pueden hacer prono, es decir, hacen su mano hacia abajo, o supinación, la hacen hacia arriba. Y si se fijan, lo que hace es el radio gira sobre el cúbito, y eso en parte está favorecido por la membrana interósea. La membrana interósea también funciona como una articulación a nivel del antebrazo. Es por eso que también depende o no toleramos tantos grados de varo o valgo, porque obviamente si no, ese movimiento sí se ve afectado, ¿vale? Sí, doctora. Perdón, se me olvidó mencionarles también que durante la infancia también son tolerables angulaciones mayores, ya que el crecimiento va a ser capaz de remodelar estas mismas fracturas como tal. Estas angulaciones residuales van a ser más efectivas siempre y cuando la fractura esté más cerca de la fisis como tal, y más aún cuando la desviación está en el plano de movimiento principal de las articulaciones adyacentes como tal. También mencionarles que el niño que se encuentra en una edad de 1 y 10 años aproximadamente, pueden aceptarse angulaciones en los planos frontal y sagital de hasta 30 grados como tal. La siguiente, por favor, ahora sí. Ahora, la reducción. ¿Cómo se va a llevar a cabo esta reducción como tal? Bueno, se va a realizar manipulando ambos fragmentos fractarios siempre que su tamaño lo permita. En la bibliografía venía un ejemplo que decía que cuando el proximal es pequeño o está rodeado de una gran masa muscular, no va a ser posible manipularlo y solo se va a poder actuar sobre el fragmento distal como tal, que habrá de enfrentarse directamente al fragmento proximal como tal. Y para poder realizar esta reducción existen 4 maniobras muy importantes, las cuales son las siguientes. La primera es la tracción y contracción, para como tal restablecer la longitud inicial del hueso, que va a ser mantenida durante toda la maniobra de reducción, produciendo una pequeña diástasis que permita al desenganchar los fragmentos, la corrección de los otros desplazamientos como tal. La segunda es la corrección de los defectos rotatorios, en el cual, alineando los puntos de referencia anatómicos externos, como por ejemplo, los de la rótula y no me recuerdo si era el dedo gordo, creo, había leído. Y después tenemos la corrección de los desplazamientos laterales, que va a ser llevado a cabo por presión perpendicular a la diáfisis desplazada. Y por último, la corrección de las angulaciones, en la cual se va a llevar a cabo en los planos tanto frontal como sagital. Ok, aquí estamos hablando cosas de una reducción para una inmovilización, para un tratamiento conservador. Básicamente lo primero, como dices, es dar la tracción para recuperar la longitud del hueso. La rotación solamente quiere decir que pues no te quede volteada para un lado del radio y para el otro, el fragmento proximal y para el otro el distal, sino que tienen que estar o tratar de recobrar lo más que se pueda la anatomía y pues sí, tratar de que no quede con desplazamientos laterales o con algún tipo de angulación. Como platicábamos, pues esto depende del tipo de fractura que tengamos y del hueso en el cual se esté localizado, porque obviamente no todos se reducen de la misma manera, ¿vale? Cierto. Bueno, la siguiente, por favor. Y después, por último, vemos la contención e inmovilización, la cual, si recuerdan, dijimos que íbamos a tocar 3 puntos importantes, que es la inmovilización temporal, la tracción continua y el vendaje con enyesado. Esta inmovilización temporal se va a realizar desde la primera, o desde el primer momento en que llegue el paciente con la fractura, hasta que se llegue o se aplique el tratamiento definitivo,
que el paciente elija, bueno, algo así más o menos. Y existirán dos formas. El primero es un entablillado del miembro mediante una tira única de yeso, lo cual se conoce como férula, que esta se va a encargar de sujetar la cara dorsal o ventral del miembro mediante una venda blanda, como podemos verlo en la imagen que se encuentra en la parte superior derecha. Ahorita se las marco. Aquí. Y después tenemos otra forma, mediante el empleo de un dispositivo externo de inmovilización, ya sea que cuente con un almohadillado, el dispositivo sea metálico o de plástico como tal, en las cuales se puede apoyar el miembro y se sujeta por un vendaje blando a él, como podemos verlo en la siguiente imagen. Bueno, aquí, claro, no viene como tal el dispositivo externo porque solo están sujetando el brazo como tal, pero imagínense que aquí tiene como un dispositivo o una ferulita, el cual va a permitir que se inmovilice esta fractura de manera temporal. La siguiente, por favor. Para eso tenemos posiciones funcionales para la inmovilización de dichas articulaciones, en la cual podemos encontrar para la extremidad superior, en el hombro se recomienda un codo en flexión o brazo adosado al cuerpo. Para la extremidad del codo, una flexión de 90 grados, para la muñeca una flexión dorsal de 20 grados, con pronosupinación neutra, y para las articulaciones metacarpofalángicas una flexión de 90 grados con interfalángicas en ligera flexión. Y para la extremidad inferior tenemos que para la cadera una flexión de 20 a 30 grados, para la rodilla de 15 a 20 grados y para el tobillo de 90 grados. La siguiente, por favor. Bueno, ahora continuando hablando sobre esto, después de que se realiza la inmovilización temporal, continuamos con una tracción continua. El fin de esta tracción continua es la reducción paulatina de la fractura, como puede ser la fractura de fémur en niños o en adultos, puede ser en ambos. Y también va enfocada en la contención de la reducción obtenida por las maniobras ortopédicas como tal. Esta se aplica bien sobre los tegumentos con tiras adhesivas o frondas, a lo cual vamos a considerar una tracción blanda. O también se le conoce como una tracción de forma transósea, en el cual se va a pasar una aguja elástica metálica por el fragmento distal del hueso fracturado o por la porción proximal del hueso del segmento del miembro distal a la fractura. Ok, son dos cosas, o sea, sí, las dos son tracciones, sí se utilizan, no para todo tipo de fracturas y obviamente porque el paciente tiene que estar hospitalizado. Puede ser un tratamiento que esté provisional en lo que lo operamos, sí, se queda generalmente para fracturas de hueso largo, sobre todo si es un paciente con una fractura de cadera o una fractura de fémur, puede ser incluso para unas fracturas de plafón tibial y demás, dependiendo obviamente de dónde esté localizado. La tracción blanda, generalmente nosotros lo que hacemos es colocar un vendaje de Jones y colocar la tracción, obviamente dependiendo del segmento que esté fracturado, es como vamos a colocar la pierna, porque obviamente ahí se ve completamente recto, lo cual no tiene que ser así, tiene que tener flexión en la cadera. Hablando, por ejemplo, de una fractura de fémur, tiene que tener cierta flexión en la cadera, la rodilla y el tobillo para que sea una tracción efectiva. La que estás mencionando abajo, que tiene los clavillos, no son generalmente clavillos de Kirchner, porque los clavillos de Kirchner son muy delgaditos, tiene que ser algo que se llama un clavo de Steinman o un shunt, que son clavos más gruesos y que por lo tanto sí me pueden dar tracción o sí me pueden ayudar a jalar el hueso, y esa es una tracción esquelética, pero obviamente implica perforar el hueso para entonces traccionar. ¿Es más efectiva que una tracción blanda? Sí, pero hay que estudiar bien al paciente porque no todos son candidatos a una tracción, ¿vale? Sí, doctora. Bueno, ¿le puedes dar para la siguiente? Traigo una imagen, sí. Bueno, por lo que vi en la bibliografía,
decía que se tienen que seguir ciertos criterios para poder llevar a cabo una tracción continua como tal. El primero es que una vez que se aplican los dispositivos de tracción, se debe colocar el miembro en posición de máxima relajación muscular y que le permita una mejor función articular como tal para evitar, en primer lugar, una tracción muscular excesiva que impida la reducción como tal. Para ello se sigue o se recomienda que el peso que se va a utilizar para, en este caso, el miembro inferior, va de 1/7 a 1/10 del peso corporal del paciente, mientras que el paciente debe estar colocado en una posición de Trendelenburg, para que para que el cuerpo haga contracción y con el tronco, y el paciente también debe encontrarse con el tronco incorporado para favorecer la ventilación pulmonar, de esta Mm, persona. Y obviamente esto es de forma gradual. No lo inicias de primera instancia con el 10% o con el 7% del peso corporal, porque imaginemos una persona de 70 kilos, pues estaría 7 kilos de peso, y es demasiado. Entonces sí puedes provocar una lesión vascular o por el peso. Lo ideal cuando se hace ese tipo de tracciones, puedes iniciar aproximadamente con el 4% del peso corporal y de ahí se puede ir aumentando, ¿vale? Pero no se puede iniciar de primera instancia con el 7 o el 10% del peso corporal, porque sí podemos provocar algún otro tipo de lesiones. Ok, doctora. Y bueno, pues ya por último, lo que les vengo diciendo es que, no, la anterior, es que, ya cuando los pacientes se encuentran encamados, mencionaba la bibliografía que se deben extremar las medidas higiénicas generales, como la ventilación pulmonar, revisar que se lleve a cabo el retorno venoso y la presión de las partes sacras, como el sacro, para evitar el desarrollo de escaras como tal. Ahora sí, la siguiente. Bueno, todo lo que les dije más o menos viene resumido en ese cuadrito. Les voy a pasar la presentación. Ahora sí, la siguiente. Bueno, ya por último, para el tratamiento conservador, vemos el vendaje enyesado, que fue introducido por este señor guapetón que se ve en la esquina, Antonio Meisen, perdón, en el cual Un galán. sí, él introdució una venda de gasa impregnada en yeso, que una vez que está mojado va a fraguar y endurecer el vendaje como tal. Él se dio cuenta que este vendaje, que está impregnado en yeso, va a permitir la transpiración cutánea y va a inmovilizar la fractura lo suficiente como para obtener una consolidación ósea como tal. Y pues en la imagen de abajo podemos ver que como tal vendaje enyesado puede ser o se puede hacer como un yeso circular completo cubriendo toda la fractura o una férula de yeso, como lo mencioné anteriormente, para poder realizar una inmovilización como tal. La siguiente, por favor. Bueno, la técnica de aplicación de este enyesado, la verdad no estoy muy seguro que esté muy bien porque había ciertas discrepancias entre la bibliografía que vi y un video que les voy a presentar más adelante, pero traté como que de resumirlo lo más que puedo. El primero es colocar una venda de algodón para proteger la piel del paciente. Vi videos en el que mencionaba que se pueden colocar como calcetines de este algodón, con el fin de proteger la piel del paciente y que el yeso como tal, o la venda con yeso, no toque directamente la piel. Sí, claro, Después siempre hay que proteger la piel del paciente, porque acuérdate que el yeso lo que hace es una reacción exotérmica, entonces se calienta demasiado. Lo que tenemos que hacer es proteger la piel, porque si no, literal, sí se quema el paciente. Hay varios tipos. A lo que se refiere con almohadillado, ¿no? Es algo que se llama guata. La famosa guata hay natural y hay sintética. La guata natural es como si fuera un papel higiénico, pero así como del corrientito, es así como muy, muy, muy rasposa, por decir así. No pregunten por qué, pero sí me he limpiado la nariz con ese cuando era residente y es horrible. Entonces es como un poquito rasposa, pero amortigua bastante bien.
Y la otra es el almohadillado, que es una guata sintética. Son para distintos tipos de inmovilizaciones. Una guata natural, que es la que viene así como un rollito, como una bendita, esa es para un yeso normal. Y el que es almohadillado, la guata sintética, es cuando ponemos una fibra de vidrio, porque obviamente tiene que aguantar muchísimo más calor con la fibra de vidrio que con el yeso. Entonces son guatas completamente diferentes. Eso es lo que se pone, porque siempre, siempre, siempre tenemos que, perdón, amortiguar el yeso y para proteger también la piel de nuestro paciente. Si no, al momento de que lo quitaras, también te llevabas la piel del paciente, ¿vale? Y es que es muy, muy diferente al vendaje de Jones, que ya veremos después, ¿vale? Sí, doctora. Bueno, entonces, bueno, ya que una vez se tiene protegida la piel, el yeso se va a aplicar en círculos de forma continua, superponiendo en cada vuelta una mitad de venda sobre la siguiente de distal a proximal y reforzándolo con férulas únicamente en los puntos máximos de esfuerzo mecánico. La siguiente, por favor. Y pues estas son las características, por ejemplo, de un enyesado de un antebrazo como tal. Debemos evitar, bueno, se debe tener que, hay un exceso de venda elástica. El codo debe encontrarse libre para permitir la movilidad de este. El primer dedo debe estar libre en forma de que haga un tipo de pinza. El pliegue palmar igual se debe encontrar liberado y la cabeza del metacarpiano también se debe encontrar libre. La siguiente, por favor. Y aquí viene un video. No sé si se escucha. No, no se escucha. Pero, a ver, si quieres, regresamos a la diapositiva anterior. Regresamos, Sí. Anido. Ok. Depende obviamente nuestro tipo de inmovilización. Como estás mencionado, ese es un yeso que se llama, o nosotros decimos que es un antebraquipalmar. ¿Para qué me puede servir cuando tenemos a lo mejor alguna lesión que no está desplazada y demás que puede quedar con este tipo de inmovilización? Se utiliza, ¿vale? Va por debajo del codo, 2 dedos por debajo del pliegue del codo. Sí tiene que quedar libre el dedo pulgar y la cabeza de los metacarpianos, pero ese es un antebraquipalmar, ¿vale? Pero, por ejemplo, si yo tuviera una fractura de muñeca, a pesar de que solamente es de muñeca, uno de los principios de la inmovilización es que tienes que inmovilizar las articulaciones que estén próximas. Por ejemplo, si tenemos una fractura de muñeca, a pesar de que solamente esté fracturada la muñeca, de inicio tenemos que inmovilizar por arriba del codo. ¿Por qué crees que sea por arriba del codo? Para evitar que se dé una, no, ¿cómo era? Algo, es sobre la consolidación, ¿no? Para Ok, no sí, sí permitir tiene que ver. que, Por ejemplo, hablando específicamente de las fracturas de muñeca, ¿por qué tenemos que inmovilizar por arriba del codo las primeras semanas? Es uno, para evitar el desplazamiento. ¿Quién me lo desplaza? Recuerden que ahí tenemos músculos epitrocleares y condilios. Si nosotros no inmovilizamos por arriba del codo, esos músculos literal van a traccionar el fragmento y se va a desplazar. Por eso, a pesar de que la paciente diga, es que solamente me fracturé la muñeca y le quieran poner un yeso tipo guante, pues no es funcional, ¿vale? ¿Por qué? Porque tenemos que inmovilizar las primeras semanas hasta arriba del codo. Como ya vimos, después de la tercera semana se está formando el callo, entonces aproximadamente, obviamente depende del tipo de fractura. Hay quienes después de las 4 semanas recortan el aparato de yeso para que empiece a flexionar y extender el codo, y hay quienes de plano lo dejamos hasta que termine de consolidar después de 6 semanas, se le retira todo y empieza a movilizar. Entonces depende qué quiere inmovilizar. Por ejemplo, si te fracturas el codo, pues obviamente tienes que hacer un vendaje, un yeso braquipalmar, es decir, desde la B deltoidea hasta la mano, ¿vale? Esa es la referencia para un vendaje braquipalmar. Si, por ejemplo, me fracturé un metacarpiano, entonces tengo que involucrar los dedos, ¿vale? Ahí sí se involucran los dedos. Si, por ejemplo, es para una rodilla, para una rótula, por ejemplo, podemos poner lo que se llama una férula tipo calza, que es por debajo del pliegue glúteo hasta el tobillo, y ahí dejo libre la cadera y dejo libre el tobillo. Pero, por ejemplo, si es una fractura de tobillo, pues sí tengo que poner una suropodálica que va por debajo del pliegue de la rodilla. O sea, todo depende
el tipo de fractura que tenga, el segmento que voy a inmovilizar. ¿Por qué se tiene que inmovilizar o por qué también se inmoviliza o tenemos inmovilizaciones largas para que también no hagan edema de ventana? Porque ya nos ha tocado ver una galería del horror de todas las férulas improvisadas y es lo que alguien con iniciativa puso, en el cual pues obviamente no están adecuadamente inmovilizadas y pues ni le sirve al paciente, solamente le lastima más. Entonces lo que intentamos es que sea algo funcional y que no le lastime al paciente, y sobre todo que sea eso, funcional. ¿Vale? Sí, doctora. Bueno, creo que no se va a escuchar el video, entonces, si gustan, se los paso. O sí, mira, esa es una suropodálica. Si quieres, regrésale tantito. No, no hay problema. Si quieres, regresa la diapositiva. Es una férula suropodálica. En la férula suropodálica va por debajo del pliegue de la rodilla, van 2 deditos y abarca todo el pie. Tenemos que abarcar, tenemos que abarcar, si es una férula, tenemos que abarcar los dedos. Si es un yeso, sí tenemos que dejar los deditos libres. Lo que están poniendo ahí es la guata. Esa es guata sintética. Te digo que es como la que está más planita, la más acolchonadita es la sintética. Entonces, después empezamos a poner el yeso. El yeso ya sea que lo pongamos con el paciente sentado o en este caso con el paciente recostado. De cualquiera de las dos formas se recomienda que sea, en este caso hablando por ejemplo de una inmovilización de tobillo, una férula o un yeso suropodálico, que sea con la rodilla en flexión. Si nosotros lo ponemos en extensión, obviamente va a quedar de una forma y cuando haga la flexión pues le va a empezar a lastimar porque se va a hacer como un poquito gordo ahí en el gemelo, ¿vale? A ver, la siguiente. Pues ya esto nada más era como, por último, el triage. Cuando llegaba una fractura al servicio de urgencias ortopédicas, en el cual se enviaba al servicio de imagenología para realizarles una radiografía. Después se llevaba al consultorio o al sitio de observación y ahí se definía el tipo de tratamiento que se iba a dar, ya sea un tratamiento conservador, el cual iba mediante una reducción y aplicación de una escayola, o el tratamiento quirúrgico, que, bueno, es ya la osteosíntesis como tal. Y pues eso sería del conservador, es todo. Muy bien, Ale. Buenos días, yo les voy a hablar sobre la osteosíntesis. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, la osteosíntesis va a ser es un procedimiento quirúrgico que está encaminado a fijar mediante algún dispositivo la fractura una vez reducida. Ahorita vamos a ver que se fija mediante elementos externos metálicos, ahorita vamos a ver cuáles son. Dependiendo las escuelas y así, bueno, van a depender de si se usa sistemáticamente este tratamiento quirúrgico o solo para algunos casos. Los que lo ocupan solo para algunos casos, por lo general suele ser cuando se trata de una fractura del extremo proximal del fémur o en los casos en donde haya un fracaso en el tratamiento conservador del que nos hablaron anteriormente nuestro compañero Alexis. ¿Le puedes pasar, por favor? Bueno, antes de ver esto, la osteosíntesis va a buscar lo que es una contención estable de los fragmentos cuando se produce la fractura. Y esto hasta que se produzca una consolidación ósea en la posición anatómica descrita cuando se habla del callo óseo. Y bueno, para que nosotros digamos, usé la fractura, bueno, utilicé el método de osteosíntesis, tiene que estar justificado por estos requisitos. El primero, pues, es mantener la reducción de forma estable hasta el punto de prescindir de medios externos de inmovilización de los elementos externos metálicos de los que ahorita les vamos a hablar. Y el dos, pues, sería permitir la recuperación funcional precoz de lo que son las articulaciones adyacentes a lo que es el segmento diafisario o epifisario que está afectado y la carga precoz de las fracturas diafisarias de lo que son los miembros. Para que esta osteosíntesis tenga resultado, debe estar hecha con materiales que también deben cumplir requisitos que ahorita vamos a ver.
La siguiente, por favor. Gracias. Bueno, dentro de estos, los materiales deben ser inertes. Me refiero a que no deben producir reacciones de rechazo dentro del organismo en donde se están implantando. ¿Por qué es importante esto? Porque se puede producir un granuloma y pues puede hacer que este cuerpo extraño pues separe el hueso, bueno, lo separe del hueso y por lo tanto se hagan inoperantes. ¿Quiere decir algo, doctor? No, ahorita termina tu exposición. Ok. Dentro de estos requisitos también deben ser inactivos. Con esto me refiero en el sentido de que no deben liberar iones o producir, por ejemplo, diferencias en el potencial, eh, porque pueden producir una osteólisis, que esto se traduce como enfermedades que se caracterizan por producir una destrucción y una reabsorción ósea. Em, de hecho, gracias a este requisito de ser inactivos, hoy en día todos los materiales que se emplean son inertes, pero pues deben evitarse usar dentro del mismo hueso o incluso en el mismo miembro dos tipos de materiales distintos. Hay que tener en cuenta esto. Otra característica para tener en cuenta de los materiales es que deben ser resistentes a la corrosión. Aquí me refiero a que, por ejemplo, aquí les puse la escala del pH. Sabemos que en el medio interno, pues tenemos un pH ligeramente ácido. Entonces, deben ser resistentes a la corrosión porque no se deben descomponer a lo que es la aleación del metal pues que estamos implantando. Recuerden que la osteosíntesis es a través de elementos externos que son metálicos, entonces deben ser resistentes a esto. Otra característica es que son resistentes a esfuerzos mecánicos. Esto es pues durante el proceso de consolidación hasta que el hueso pues sea capaz de recuperar la función normal. Y bueno, la siguiente, o bueno, la doctora creo que quiere decir algo. Sí, regrésalo un poquito a la anterior, al otro. Ok, esto que es lo que estabas comentando obedece a algo que se llama la AO. La AO para nosotros es la organización a nivel mundial de la ortopedia y es la que pone y la que manda, ¿vale? Entonces, ellos lo que hicieron algo fue como tratar de estandarizar acerca de tratamientos y demás. Entonces hay algo que son los principios de osteosíntesis, básicos de AO, en los cuales precisamente es eso. Lo que intentamos hacer actualmente ya no es que nuestro paciente, como hace 100 años, tenga el vendaje, un Belpo 3 meses y termine todo macerada la piel, ¿no? O sea, no, la idea de ahora es que tengamos una recuperación pronta, que movamos más pronto las articulaciones, como dices, ¿para qué? Para que le vaya mejor al paciente, porque pueden ser que si no, puede empezar a favorecer una artrosis postraumática. Entonces, esos son los principios básicos de la O, que tengamos una reducción estable para tener una pronta movilización y que podamos restablecer a nuestro paciente sus actividades habituales, ¿vale? No siempre se determina que requiere un tratamiento quirúrgico porque haya fallado, el tratamiento conservador. Yo creo que ahí lo que hay que recalcar es que depende el tipo de fractura que tenga y depende de mi paciente. Si yo tengo un paciente, ya vamos a ver más adelante, en edad pediátrica, ellos la verdad es que les va muy chido y la mayoría de las veces quedan bien con tratamiento conservador, a menos de que sea una lesión muy severa, que sea una fractura expuesta, cosas así, es cuando requieren un tratamiento quirúrgico. Pero en ellos les va bien, como hemos visto, por el remodelado óseo. Pero no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una fractura de antebrazo en un niño a que tengan una fractura en un adulto. ¿Por qué? Porque en el adulto sé que aunque yo trate de manipularla, no va a consolidar. Entonces, en él sí requiere un tratamiento quirúrgico. Entonces, no se casen con la idea de que forzosamente primero intentamos el conservador y luego el quirúrgico. No. Primero evaluamos a nuestro paciente, vemos si puede ser candidato a un tratamiento conservador y en caso de no ser candidato a un tratamiento conservador, puede ser por el tipo de fractura, por la edad y demás. Sobre todo, lo que más lo determina es el tipo de fractura que tenga, la localización. Entonces, decidimos si es un tratamiento quirúrgico o un tratamiento conservador. ¿Por qué? Porque estábamos viendo
las fases de la consolidación ósea. Entonces, mi paciente, entre mejor se opere dentro de las primeras semanas, sabemos que ese callo se va a formar de una forma más adecuada y tiene más posibilidades de que le vaya mejor a mi paciente. Si yo lo opero 3 meses después y demás, y ya intenté un tratamiento conservador, ¿por qué? Porque obviamente ya no va a pegar de la misma forma, ya no va a consolidar igual, y la posibilidad de que se vaya a un retardo en la consolidación o bien a una artrosis aumenta, ¿vale? Entonces, yo creo que ahí sí nada más valdría la pena resaltar que no depende de la evaluación de mi paciente. El tipo de fractura, sobre todo, es el que nos determina, y la edad, si se opera o no el paciente, ¿vale? Porque obviamente, como les digo, los niños, por ejemplo, más pequeños, como ya he mencionado Alexi, toleran más las angulaciones a, por ejemplo, un paciente después de los 20 años, ¿no? O sea, después de eso ya nos fregamos y en la mayoría de las veces es tratamiento quirúrgico, porque recuerden que también ya no tenemos tanto periósteo, ya nos fracturamos más fácil, ya no nos va tan bien, entonces depende obviamente mucho de eso, ¿vale? Y sí, lo que lo comentabas, pues obviamente actualmente ya está muy avanzado en la cuestión de materiales y tratan de ser, realmente puede ser lo más básico que es acero quirúrgico o puede ser lesión de titanio con algunos otros metales. Como tú bien mencionas, es para tratar de disminuir la respuesta inflamatoria y que no exista un rechazo al material de osteosíntesis. Y sí, eso que mencionas de que no se pueden poner dos materiales quirúrgicos porque es algo que se llama reacción galvánica. Entonces, no, si pongo acero, mi placa en mis tornillos tienen que ser todos de acero quirúrgico. Si pongo un clavo y es de titanio, tiene que ser de titanio y también tiene que ser sus tornillos de titanio, ¿vale? No le puedo o no puedo andar combinando porque sí puede hacer una reacción galvánica y sí puede hacer un rechazo al material o puede favorecer a que sea incluso una osteomielitis, ¿vale? Continúa, por favor. Sí, la siguiente, por favor. Bueno, en la actualidad hay varios métodos de osteosíntesis que los vamos a ver uno por uno. De hecho, en lo que son las placas y los clavos, iba a mencionar sobre la AO, pero yo lo encontré como que era una escuela, no sé si esté mal. No, es como la escuela como tal de la O es la enseñanza que deja la Organización de Ortopedia. La AO es la Asociación de Ortopedia a nivel mundial. Y de la AO vas a encontrarte, o ya está, es como, de hecho, yo creo que, no sé si ya hablaron de eso o van a hablar más adelante, incluso una clasificación. Como digo, eso es a nivel mundial y lo que nosotros hacemos o lo que hace la AO es tratar de simplificar las cosas, de que tengamos todos los ortopedistas un mismo lenguaje y que sigamos las mismas normas, ¿no? Y que, por ejemplo, el ortopedista en China o el ortopedista en Brasil tengan idea o noción de los mismos principios, de tratamiento y sobre todo, por ejemplo, hay una clasificación en la cual designan números a los huesos y después hay una subclasificación por la localización y el tipo de fractura. ¿Qué quiere decir? Que si yo al chino le digo, es una 12A, 2.2 de AO, él sabe perfectamente qué tipo de fractura le estoy hablando. Y de ahí también se va a hacer el tipo de tratamientos, ¿vale? Entonces, lo que trata de hacer la AO es una organización de ortopedia a nivel mundial. Y lo que se basa más, que dice que es de la escuela de la AO, es por todas las listas o todo, es como un consenso a nivel mundial, vaya. Ok, gracias. Okay. Bueno, entonces bueno, vamos a ver los métodos de osteosíntesis que comprenden fijadores externos, placas, clavos y cerclajes y obenques. Algunos de estos tienen sus subdivisiones, ahorita las vamos a ver. ¿Le puedes pasar a la siguiente? Vamos a empezar con lo que son los fijadores externos. Estos fueron desarrollados por Hoffman y pues se basan en el hecho de que los fragmentos fracturarios van a solidarizar a un tutor externo que pues va a asumir la carga por Duda medio de unos chaparrita, clavos. paréntesis, perdón que te interrumpa. Sí, sí, sí. En su presentación incluyeron principios No se escucha, doctora. O no sé si sea mi internet. A mí No, se también escucha grabado Sí, su audio, No se doctora. escuchó nada. Sí, se le Bueno, conectó. ahí ya. Sí, ahí se escucha. Sí. Sí. Ok. Ya. En su presentación o en su equipo, ¿han considerado o escucharon o leyeron de principios biomecánicos? Ok, creo que no. No. No, no. ¿Por qué? Porque precisamente, si recuerdan lo que platicábamos la primera vez,
estábamos hablando acá en ortopedia, pues, aunque no lo crean, ocupamos física. Entonces hay algo que son los principios biomecánicos y nosotros no podemos hablar, por ejemplo, de materiales que voy a ocupar si no hablo de principios biomecánicos. ¿Por qué? Porque si yo entiendo qué son los principios biomecánicos, voy a entender por qué puedo utilizar para una fractura un fijador y demás. Es algo, digamos, básico, porque obviamente no lo van a saber para el nivel de residente, pero si ustedes saben cuáles son los principios biomecánicos, saben en qué se basan cada uno de los materiales que nosotros usamos, ¿vale? Entonces, no se preocupen, vamos a dejarla hasta aquí. Yo les doy principios biomecánicos la próxima clase y seguimos con su exposición, ¿vale? Y yo creo que el doctor Moli ya tiene la distribución y les decimos qué temas incluimos. Yo creo que si ahorita estamos con lo de fracturas, nos seguiremos con lo de fracturas del adulto y entonces puedo meter lo de principios biomecánicos y les daría yo lesiones del adulto, ¿vale? Doctora, muchas gracias. Vale, entonces nos vemos la próxima semana. Sí, doctora, nos vemos. Bye. Gracias, hasta luego. Bye.